Mayor que mis fracasos, hay un susurro que calla mi temor. Todo lo imperfecto en mí es un milagro en proceso, milagros hay en proceso. Por tus llagas sano soy, con un toque lleno estoy. Lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Hola querida familia de San Martín Norte, qué lindo poderles transmitir desde acá, desde nuestro canal de YouTube, todo lo que tenemos preparado para pasarla bien en familia. Estamos rogando que estés bien, que estés en compañía de tus seres más queridos. Queremos que aquellos amigos que también se han conectado estén pasando un buen tiempo. Sabemos que los tiempos son difíciles, no vamos a hablar de eso porque cada uno de nosotros está pasando esta cuarentena de distintas maneras, pero lo importante es que permanezcamos firmes en nuestras convicciones, en nuestra fe. Por eso es que hoy hemos decidido también apartar este tiempo para escuchar el consejo de la palabra de Dios. Él tiene siempre algo que va a aportar grandemente al bienestar de tu vida, de tu familia, de tu hogar, y que puedas llegar con esa palabra que te trae esperanza. Hoy la gente está desesperanzada. Hoy no sabe qué futuro vendrá después de esta pandemia. No sabemos qué nos espera, pero sí los cristianos sabemos que lo que nos espera siempre es algo bueno, porque con nosotros está Jesús. Te invito a que abras la palabra, que compartas con nosotros. Hay un mensaje poderoso para tu vida. Tómalo para vos, para tu familia. Y también te invito a que cantemos juntos, a que estemos aquí adorando a nuestro Dios y Señor. Sean todos muy bienvenidos. Padre, hecha será, tuyo es el reino por siempre, tu voluntad. Hecha será tu voluntad en los cielos, escrita está. Padre, hecha será, tuyo es el reino por siempre. Espíritu
misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré.
Bueno, les saludo en esta mañana, espero que estén bien, disfrutando allí con la familia. Es muy lindo poder compartir en familia, y muy lindo también poder disfrutar espiritualmente con la familia de la fe. Y aunque estamos separados por el ámbito geográfico, podemos estar espiritualmente unidos delante de Dios en este tiempo, ¿no? Adorando, glorificándole, dándole gracias por tantas bendiciones que Él ha traído en este tiempo a nuestra vida, a nuestra familia, y damos gracias a Dios. Cuando uno empieza a pensar, a reflexionar en todo lo que diariamente el Señor nos concede en su bondad, en su amor, podemos tener muchos motivos para agradecerle, aun cuando podamos estar pasando también por momentos difíciles, por pruebas, por dificultades, por alguna necesidad especial. Podemos dar siempre gracias a Dios por sobre todas las cosas, por la presencia de Dios, porque tenemos un Dios que está vivo, un Dios que ha prometido estar todos los días con aquellos que creen en Él, un Dios que nos ha prometido no dejarnos, no desampararnos, más allá de la situación en la que podamos estar. La promesa de Dios que tenemos que creerle porque Él es fiel, porque Él no nos miente, no nos engaña, es que va a estar con nosotros. Y más presente, va a ser más notable, más fuerte su presencia en el día de la angustia, en el día del dolor. Por eso te animo que en este tiempo sigas atento a lo que en esta hora Dios tiene para decirnos. Yo creo que Dios
siempre nos está hablando, todos los días nos está hablando, pero tenemos que tener la disponibilidad de poder escuchar, tener un oído espiritual, un corazón receptivo, tener la atención también necesaria, atender este tiempo a la palabra de Dios. No es palabra de hombre, hermanos, es palabra de Dios que quiero compartirte. Ha bendecido mi vida primeramente y quiero compartirte en esta mañana el testimonio y el consejo de la palabra de Dios. Y estamos en este tiempo en nuestro devocional, que se llama El tiempo con Dios es vida viva, compartiendo acerca de los Salmos, este libro que es el más grande, el que más capítulos tiene de todos los libros de la Biblia. Son 66 libros que tiene la Biblia, y el libro de Salmos nada más tiene 150 capítulos que nos van contando, relatando mucho de la historia del pueblo de Israel y también muchas situaciones personales que vivieron en distintas situaciones, distintos fieles o creyentes, y cómo a pesar de que padecieron, sufrieron distintas adversidades, tribulaciones, después terminan dando testimonio de cómo Dios estuvo con ellos. Pero uno de los libros de la Biblia, a partir del capítulo 120 del libro de Salmos y hasta el 135, el Salmo 135, estos son salmos graduales, se los llama. Y se llaman graduales porque fueron canciones, fueron himnos, cánticos espirituales que entonaba el pueblo de Israel cuando peregrinaba. Iban así grandes cantidades de familias, niños, jóvenes, adultos, iban caminando hasta Jerusalén, hasta Sion, donde tenían el templo, y allí se reunían algunas veces al año. Algunos quizás era algo habitual, era algo regular, pero para otras familias que estaban distantes de Israel no era algo tan regular, y quizás al año venían 2 o 3 veces. Y eso eran los peregrinos, ¿no? Y por eso ese canto gradual tiene que ver con las fiestas principales, como Pentecostés, la fiesta de la Enramada, la fiesta de la Pascua. Habían otras fiestas también, pero esas eran las principales, donde casi era un deber para todo israelita fiel, para todo creyente, ir allí para agradecer, para adorar y ir con su familia. Por eso es que bueno, es compartir en la familia biológica, en este tiempo que la cuarentena nos ha permitido disfrutar más de la familia, pero también que bueno es disfrutar y estar con la familia espiritual. Y hay un salmo hermoso, que es el Salmo 122, que allí como que está contando, ¿no?, la hermosa experiencia de aquellos peregrinos que se iban juntando en ese trayecto, que a veces eran kilómetros, a veces eran días, de estar caminando hasta llegar al lugar central del templo. Y ellos decían, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Y qué bendición es poder tener ese encuentro, ¿no?, con aquellos que van a la casa del Señor. Hoy no podemos ir a la casa del Señor, ¿no?, como nosotros le reconocemos como el templo, pero sí podemos ir juntos con esa misma alegría a la presencia de Dios. Así que en eso estamos, ¿no? Y en este caso, uno de esos salmos graduales que entonaban los peregrinos cuando iban a la casa del Señor es el Salmo 126. Este es el cántico para los peregrinos que subían a Jerusalén. Yo te lo quiero compartir en esta mañana. Quiero que podamos leer, si vos tenés por ahí Biblia, quizás te la tengas cerca, la tengas a mano, el Salmo 126. Es muy cortito, pero es muy profundo en lo que vamos a compartir en esta mañana. Dice este Salmo: cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño. Nos llenamos de risa y cantamos de alegría, y las otras naciones dijeron, cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos. Así es, el Señor ha hecho maravillas por nosotros. ¡Qué alegría! Restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan el desierto. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Este hermoso salmo, ¿no?, que era un salmo que allí está recordando ese tiempo cuando estaban regresando después de 70 años de cautiverio en Babilonia, lejos de su terruño,
de todas las cosas valiosas que ellos tenían allí en Jerusalén. De un momento a otro fueron sitiados, fueron deportados, fueron llevados cautivos a Jerusalén y a Babilonia, perdón, y Dios había determinado allí un tiempo de disciplina, un tiempo de castigo, porque por mucho tiempo que les estuvo anticipando, les estuvo anunciando a través de los profetas que tenían que volverse a Él, que tenían que dejar los ídolos, pero ellos no atendieron el consejo de Dios. Ellos siguieron adorando y sirviendo a otros dioses hasta que en un momento Dios decidió el castigo de la disciplina y bueno, Babilonia, los babilónicos fueron guiados por Nabucodonosor allí a sitiar a Jerusalén y muchas familias fueron llevadas allí en la esclavitud. Y bueno, y se llegó el cumplimiento del tiempo, pasaron los 70 años, en 70 años, esto lo va a encontrar en Jeremías 25. Y allí nos cuenta, ¿no?, de que este salmo nos cuenta de ese regreso, de ese regreso, cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, parecía que estaban soñando. Era impensable, era algo imposible que allí este poder que había allí en Babilonia, una nación tan poderosa, que tenía tantos esclavos a su servicio y que obviamente estaban allí sosteniendo mucho de las tareas secundarias, podríamos decir, del reino, pero allí llegó un momento en que Dios usó a nuestros reyes para liberar al pueblo y aún para darle todo lo que necesitaban para restaurar mucho de la ciudad y sobre todo el templo. Entonces están recordando eso, ¿no? Y una de las cosas que nos cuenta allí que se parecía que estaban soñando y una de las cosas naturales que salía de los labios y del corazón de esos peregrinos que venían de regreso a Jerusalén, dice que nuestra boca se llenó de risas, nuestra lengua de canciones jubilosas. Y qué hermoso, ¿no? Cuando nosotros recordamos cuando el Señor nos liberó a nosotros de la esclavitud del pecado. Cuando nosotros estábamos aún viviendo, ¿no? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra del Señor. Cuando estábamos en el mundo sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, allí nos cuenta que el Señor hizo la gran obra de buscarnos, de redimirnos, de salvarnos, de cambiar nuestro destino eterno, quitarnos la culpa, sandar nuestro corazón. Y una de las cosas que naturalmente surgió es la alabanza. Algo que no estábamos tan acostumbrados, o no era un hábito, una disciplina nuestra, cantar, adorar, buscarle habitualmente a Dios. Fue uno de los cambios maravillosos que Dios hizo en nuestra vida, como pasaba con estos peregrinos, ¿no? Que ellos estaban recordando las maravillas que Dios había hecho en ellos y con ellos. Y creo que es bueno que nosotros podamos recordar esos tiempos, ¿no? Donde Dios nos restauró, donde Dios nos sacó de la esclavitud y nos hizo parte de su familia, parte de su pueblo. ¿Cómo no alabar, cómo no adorar a Dios con esta salvación tan grande que hemos recibido en Cristo? Y aquellos que hemos podido mantenernos y permanecer en el camino del Señor. En mi caso, yo me acuerdo que me bauticé el 9 de septiembre del año 1979. El 9 del 9 del 79. Y a partir de aquel momento que comencé a caminar con el Señor, cada día, cada semana, cada año, ha sido tiempos de bendición. Tiempos donde he podido ver las maravillas que Dios ha estado haciendo en mi vida, en mi familia, en la obra del Señor, en tantas personas. Por eso no es algo difícil, ¿no?, para un creyente que está viendo la obra del Señor, que pueda alabarle, que pueda adorarle, que pueda exaltarle. Y cuando nos cuesta a nosotros expresar con cantos de alegría, con júbilo, con gratitud, adoración a Dios, es porque algo está andando mal en nuestra vida. Si te está costando adorar a Dios, si te está costando alabarlo, agradecerle, algo no está andando bien en tu vida. Yo te quiero alentar, animar a que puedas acercarte a Él con un corazón contrito, humillado, para recobrar ese gozo, esa alegría, esa alabanza que tiene que llenar tus labios, que tiene que llenar tu corazón. Y una de las cosas que no podemos descuidar es la gratitud. Adorarlo a Dios, dándole gracias cada día de nuestra vida. Te va a llevar a superar momentos difíciles, como momentos de depresión, de angustia, de tristeza, o aún de soledad, cuando vos podés alabar y adorar a Dios por lo que Él ha hecho, por la liberación que te ha dado. Vas a experimentar
ese gozo de la presencia de Dios en tu corazón y en tu vida. Y esto obviamente lo van a ver muchos, ¿no? Dice acá que los veían venir los de la ciudad de vecina, dice, qué cosas grandes que ha hecho el Señor con estos. Y qué bueno cuando la gente, familiares, amigos, pueden ver las obras maravillosas que Dios está haciendo en la vida de aquellos que creen y le son fieles. Es una obra preciosa la que Dios hace en aquellos que podemos cada día adorarle y bendecirle. Y justamente estos que llegaron allí a Jerusalén y que estaban todavía celebrando de ese sueño que se había hecho realidad de pronto, ¿no? De estar allí libres y en su tierra, una de las cosas que ellos quisieron hacer bien, comenzar a hacer bien las cosas, no como sus antepasados, sino poner primero a Dios. Ellos empezaron a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y confiaban en que Dios iba a añadir todo lo demás. Entonces una de las cosas que se propusieron, y quizá en esos 3 meses que les llevó trasladarse de Babilonia a Jerusalén, era cuando llegaran, antes de ocuparse de cualquier otra cosa, era buscar el lugar donde estaba el templo y comenzar a restaurar el templo. Y es lo que hicieron. Con toda esa pasión, ese entusiasmo, esa alegría con que venían, querían ocuparse de esto, cosa que el Salmo 137 nos cuenta, ¿no? Que cuando estaban allí en Babilonia, dice, había muchos ríos en Babilonia, y a veces se iban al río y comenzaban a charlar, a reflexionar, y a veces a llorar de todo el sufrimiento que estaban padeciendo por la esclavitud, pero también de todo lo que se estaban perdiendo allí, de no tener un lugar en libertad para adorar y exaltar a Dios. Entonces, cuando llegaron a Jerusalén, con esa alegría de poder decir, bueno, vamos a reconstruir la casa del Señor, comenzaron a trabajar con todas sus fuerzas, sus energías, empezaron a traer los enseres, las herramientas, comenzaron a ubicarse cada uno según sus habilidades en distintas tareas, y fue precioso ese momento. Hasta que llegó el día cuando ya estaban listos para poner los cimientos del templo. Y es maravilloso lo que nos cuenta allí Esdras en el capítulo 3. Dice que se reunió todo el pueblo, vinieron los sacerdotes, vinieron los levitas, y todo el pueblo estaba allí. Era un día muy especial. Cada uno estaba allí con sus ropas de celebración especial para adorar, para servir, para honrar a Dios. Y dice que cuando comenzaron a llenar los cimientos del templo, comenzaron a llorar de gozo, comenzaron a llorar de alegría. Qué hermoso momento que estaban viviendo. Algo, parecía que estaban soñando allí, ¿no? Pero se había hecho realidad ese gran anhelo de restaurar la casa del Señor. Y después del tiempo, cuando continuó la obra, pasó algo llamativo, ¿no? Al poco tiempo ya comenzaron algunos a quedarse, se empezó a reducir el grupo de aquellos que estaban trabajando, se empezó a sentir la falta de algunas personas que estaban allí muy apasionadamente trabajando, sirviendo en la casa del Señor, pero con el tiempo fueron quedando pocos, y semana a semana se fue disgregando ese grupo de 25.000 hombres, mujeres, niños que habían llegado, y con el tiempo llegó a detenerse la obra. Allí hay un pasaje que nos dice que en Esdras 4:24, así que la reconstrucción del templo de Dios quedó suspendida. Se suspendió la obra. ¿Por qué? Porque se empezaron a quedar en la casa, se empezaron a ocupar de otras cosas, de otras tareas, otros compromisos asumieron, y de pronto los que quedaron eran tan poquitos y les ganó el desánimo, llegó el desánimo. Y creo que una de las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta es del peligro del desánimo. Cómo el desánimo llega a nuestra vida cuando estamos emprendiendo o estamos llevando adelante un gran proyecto personal, familiar, y cuando llega el desánimo, porque a veces las situaciones se ponen difíciles, porque a veces nos faltan recursos, porque a veces nos falta el apoyo, qué tremendo es como quedan cosas a media en nuestra vida. ¿Cuántas cosas nosotros hemos dejado a medias? Que las comenzamos con entusiasmos, con el apoyo de la familia, de los amigos, aún de los hermanos, pero pasado el tiempo, pasados los años, vemos que se dejó a media, y ahí está, porque nos ganó el desánimo. Por eso tenemos que reconocer este tema del desánimo, que a veces nos lleva, como pasó acá con el pueblo de Israel,
a dejar de trabajar, dejar de ponerle empeño y suspender. Por ahí decimos por un tiempo, pero vamos a ver que ese tiempo a veces pueden transcurrir años, que está parado, frenado, suspendido ese proyecto. Entonces, algunas de las razones que encontraba de por qué el desánimo les ganó, por qué el desánimo hizo que se suspendiera esta obra tan importante para toda la nación, para todo el pueblo, y aún para las familias que eran del pueblo de Dios. Y al menos encontré 3, 4 razones. Una de ellas, creo que no volvieron todos de la cautividad. No volvieron todos de la cautividad. Allí en Babilonia ya había como 1 millón de israelitas. Pero cuando llegó el tiempo del regreso, que por decreto del rey fueron liberados para volver a Jerusalén y reedificar el templo, solo regresaron 25.000 israelitas. Y entonces muchos de estos israelitas que ya estaban allí en Babilonia se habían establecido y habían plantado, habían sembrado. Ya Jeremías le había dicho: planten árboles, siembren, levanten allí sus casas. Ya se habían arraigado tanto a la costumbre, al idioma, que estaban allí ya muy, muy arraigados y les costaba volverse para comenzar de nuevo en Jerusalén. Y yo creo que esto afectó mucho el ánimo de ellos, ¿no? Muchos se quedaron muy cómodos. Vaya, nosotros vamos a acompañarles en espíritu, vamos a orar por ustedes, vayan con la bendición de Dios, pero le dejamos a ustedes la tarea de estar reconstruyendo esa labor. Y creo que una de las cosas que nos desalienta, que nos desanima mucho cuando estamos solos en la obra, ¿no? Cuando no tenemos el apoyo, el acompañamiento. Puede estar el acompañamiento moral, espiritual, que es necesario, pero qué importante es el presencial. El que podamos estar juntos poniendo allí las manos en la obra y poniéndole todo lo que haya que poner para que la obra de Dios pueda seguir adelante, para que los planes, los proyectos de Dios, que no tienen las limitaciones que nosotros tenemos, puedan seguir avanzando y podamos ser parte de esos planes de Dios. Por eso una de las cosas que desalientan, que desaniman, es la falta de apoyo. Yo te animo, hermano, a que podamos estar allí renovando las fuerzas, renovando la visión. No perdamos la esperanza, no perdamos la confianza. Hay mucho para hacer en la casa de Dios, en la obra de Dios, para fortalecer, para nutrir, para alimentar, para llevar el crecimiento a los niños, a los jóvenes, tanto en el ámbito natural como en lo espiritual. Allí necesitamos de estos obreros que no se queden, sino que vengan a edificar la casa espiritual del Señor. Pero otra situación que yo creo que afectó mucho el ánimo de estos peregrinos que estaban llegando a Jerusalén fue que cuando llegaron allí a su tierra encontraron que la tierra era deplorable, estaba en un estado deplorable, estaba en un estado donde todo estaba destruido, las ruinas, los pozos, los vegetales que habían allí, los campos que estaban sembrados, estaba todo descuidado. Entonces, imagínense que después de 70 años de descuido, ¿cómo estaba esa situación? Y por eso los muros estaban destruidos, las puertas estaban quemadas, el desánimo que había en aquellas familias que estaban allí fue lo que también desalentó el ánimo de estos que venían con tanta pasión a reedificar, a restaurar el templo o la casa de Dios. No eran muchos para tamaña obra. Entonces, cuando vieron toda la tarea, todo el trabajo que había que hacer y tan poquitos que habían quedado, eso los llevó a desalentarse, a desanimarse, a dejar el trabajo, a suspender por un tiempo las obras. Pero fíjese que cuando nos pasa también a nosotros, cuando como pueblo de Dios nosotros nos planteamos restaurar en cada corazón, en cada familia, en cada pueblo o ciudad, el altar para adorar a Dios, nos encontramos con un estado deplorable en que está la sociedad, un estado deplorable en que está la moralidad de la sociedad, la desesperanza, el desánimo por un lado, la violencia que hay, la delincuencia. Es tremendo cómo se sufre en este tiempo de la inseguridad, porque obviamente aún en tiempos de cuarentena los delincuentes siguen haciendo su tarea, su trabajo, que es destruir la familia, destruir las vidas. Tenemos más que datos de esto, ¿no? Por eso, cuando nosotros vemos toda la tarea que hay que hacer, y a veces somos un pueblo pequeño, somos una iglesia chica, nos desalienta y nos desanima. Pero mi querido hermano, qué bueno estar siendo parte de aquellos que van reedificando la casa espiritual del Señor.
que van trayendo al Señor aquellos que ya han estado destinados delante de la creación del mundo para que fueran salvos. Y Dios está esperando y está contando con tu ayuda, con tus manos, con tus talentos, tus habilidades, para poder restaurar la casa del Señor y que haya muchos jóvenes, niños, familias que vengan a adorarlo, a exaltarle y que juntos podamos estar por una eternidad. Por eso, más allá de la situación social que difícilmente va a cambiar, porque la Escritura dice que en los últimos tiempos la maldad se va a multiplicar, pero junto con esto, dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hoy está sobreabundando la gracia. Y por eso es que vemos tantas respuestas de Dios a la oración del pueblo, tantos milagros que hay, tremendos los milagros que Dios hace en la vida de aquellos que están buscando en Él ese auxilio y esa ayuda. Y por otro lado, otro de los aspectos que desalentó mucho el ánimo, la fuerza, el vigor, la pasión de estos reconstructores del templo y de la ciudad, es que cuando llegaron allí a Jerusalén se encontraron con gente que había venido de otros lugares, de otras ciudades, con otras costumbres, que hablaban un idioma distinto, se vestían diferentes, y fue muy difícil encontrar allí la armonía y la unidad para juntos poder estar trabajando en el Señor. Y una de las cosas que normalmente pasa, habitualmente pasa, nos encontramos en el pueblo de Dios con muchas familias que vienen de distintos lugares. Muchos de aquellos que vienen por trabajo, razones de trabajo, muchas familias, aún creyentes, que vienen con otras costumbres, otra manera de hacer ministerio, de hacer la obra, y a veces resulta difícil la armonía, resulta difícil poder trabajar juntos en la obra. Entonces, esto también nos desalentó. Y entonces tenemos que tratar de buscar en el Señor para poder estar trabajando en armonía. El salmista allí decía en el Salmo 133, mirá cuán bueno y agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía. Qué hermoso es cuando podemos estar juntos, pero en armonía. Podemos estar juntos y en desarmonía. Pero qué bueno es cuando nos podemos unir en el Señor, tener una visión y juntos trabajar para glorificar a Dios, para concretar esos planes que el Señor ha puesto como un desafío en nuestra vida. Así que es otro aspecto, de las diferencias que hay en un grupo de personas. Y a veces esto nos desalienta, nos cuesta congeniar, armonizar, encontrar juntos, ¿no es cierto?, la manera de trabajar, pero es un desafío que el Señor pone y que obviamente Él también nos puede ayudar, porque Él, en ese grupito de 12 amigos que tenía, de esos 12, de ese equipo ministerial que tenía, no resultó fácil. Él nos entiende cuando nosotros nos encontramos a veces con gente que es difícil, trabajar, congeniar, charlar, ponerse de acuerdo. Así que te animo a que podamos buscar en el Señor la fuerza, la sabiduría para también trabajar juntos y avanzar en la obra del Señor. Y otro motivo que también hallaba como parte de este desánimo, desaliento, es que cuando llegaron allí a encontrarse con todo este abanico de tantas situaciones, una de las cosas que también había cambiado era obviamente ese servicio que hacían a Dios, esa adoración, esa celebración que se han unido para juntos exaltar, adorar, hacer la tarea que el Señor quería que hiciera como pueblo de Dios. Y obviamente que en este tiempo han habido tantos cambios dentro de lo que es la tarea, el ministerio de la iglesia. 20 años atrás era impensable que muchas de las cosas que para nosotros son regulares o cotidianas dentro de la tarea del ministerio de la iglesia, son recursos, herramientas que usamos, era impensable. Yo recuerdo que me comentaban cuando yo llegué al Evangelio que cuando apareció el televisor, tener un televisor en la casa ya era motivo de que un miembro de la iglesia fuera disciplinado y separado de la iglesia. Y resulta que hoy tenemos televisores dentro del templo que están al servicio del ministerio de la iglesia. Entonces vemos que las cosas han cambiado, las luces, la manera de cantar, la manera de alabar, las letras. Entonces muchas cosas han cambiado, la manera de hacer la tarea de llegar con el Evangelio a la gente, la misma tarea de extender el reino de Dios. Todo esto se ha renovado y creo que nosotros tenemos que acompañar estos cambios que hay.
pero nunca perder de vista que estamos para llegar con el Evangelio de Jesús a todas las criaturas, a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, de distintas etnias, de distintas nacionalidades, de distintas lenguas, de distintas culturas. Tenemos que estar allí unidos para cumplir con este propósito y que no nos desanimemos unos a otros por las diferentes maneras de cantar, de adorar a Dios. Lo podemos hacer cantando una de estas canciones de estos jóvenes nuevos que están poniéndonos una nueva manera de adorar y cantar al Señor, como también a través de los himnos. Pero que esto no sea un motivo para desalentar y desanimar nuestra alabanza, nuestra adoración a Dios. Fíjese que este tiempo que perdió el pueblo, ¿no? Porque se desanimó, porque suspendió la obra, porque paró el ministerio, paró el trabajo. ¿Sabe cuántos años fueron? Quizás usted diga, bueno, unos meses, 2 o 3 años, 5, 10 años, 16 años estuvo parada la obra. Dice que así que la reconstrucción del templo de Dios quedó suspendida hasta el 2.º año del reinado de Darío, rey de Persia. Y desde el momento que regresaron a Jerusalén hasta el momento del reinado de Darío, rey de Persia, habían 16 años que estuvo suspendida, parada la obra de Dios. Y en estos 16 años, porque le ganó el desánimo, todo quedó a medias. No habían cánticos, no había alabanza, no habían allí sacrificios o celebraciones que se ofrecieran del pueblo de Dios a su Señor. Todo estaba parado. Y yo creo que también muchas veces en nuestra vida hay muchas cosas, como decía al principio, que han quedado a medias, causa del desánimo. No sé qué es lo que te habrá desanimado, qué es lo que por un tiempo dejó frenada, se suspendió, se frenó un proyecto de estudios, de un negocio, de algún viaje, de un proyecto matrimonial, de un proyecto ministerial, un desafío que Dios en algún momento puso en tu vida, en tu corazón, y que vos con empeño, con entusiasmo, con pasión comenzaste, pero que el desánimo te ganó y se suspendió. Esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. 16 años que no recuperarían más. Por eso todo el tiempo que has perdido, porque te desalentaron, quizás falta de recursos, te desanimaron, cosas que te intimaron o situaciones que no esperabas que acontecieron y frenaron ese proyecto, creo que es el tiempo de restituir, de restaurar la energía, la fuerza, la visión, la pasión, para comenzar a hacer los primeros pasos en pro de avanzar en ese proyecto, en ese desafío, en ese sueño. Así fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Y llegó el momento en que inauguraron el templo. Y llegó el momento en que comenzaron las celebraciones, que comenzaron a entonar los cantos, la alabanza, se restituyó el servicio y los sacrificios a Dios. Y nuevamente se restituyó el culto a Dios. Por eso, qué importante, mi querido hermano, es que podamos reconsiderar la situación en la que estemos para que nada detenga ese sueño, ese anhelo, ese proyecto que Dios puso en tu corazón. Pero aún, una de las cosas que, volviendo al Salmo 126, en el verso 4, en esta situación que si bien estaban ya liberados, si bien estaban allí decidiendo dónde querían ir y qué querían hacer, todavía estaba este sentimiento en su corazón de la cautividad. Y por eso en el verso 4 hay una traducción que dice: haz volver nuestros cautivos. Algunos de los que habían quedado y otros de los que estaban cautivos del corazón y todavía no se despegaban de aquella cautividad y no entraban a la presencia de Dios en este nuevo tiempo. Esta era la oración. En otra traducción dice: restaura nuestro bienestar, Señor. Señor, danos de nuevo la libertad. Y ya estaban libres. Por eso qué importante, querido hermano, es poder reconocer la obra de Cristo en nuestra vida, la obra del Espíritu Santo, que siempre está trabajando en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de definir, de decidir, en los proyectos, en las decisiones que tomamos. Qué importante es eso, ¿no? Por eso es que ya estando libres, tenemos que disfrutar de esa libertad en Cristo y poder estar siempre al servicio del Señor. Y si algo que nos va a ayudar en esto es restaurar, es orar
de manera, como lo hacía acá el salmista, Señor, restáuranos, restáuranos. Hay cosas que Dios tiene que restaurar en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra relación con Dios. Y tenemos que buscar a través de esa oración, esa restauración. El Salmo 80, hay 3 versículos allí de este Salmo que no es tan largo, ¿no? Pero que 3 veces el salmista allí está orando. Restáuranos, oh Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, sálvanos. El versículo 3, el 7, el 9, una y otra vez está clamando insistentemente, Señor, Dios Todopoderoso, restáuranos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Y creo que tenemos que orar de esa manera, ¿no? Que haya un avivamiento espiritual en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en la iglesia de Cristo. Señor, restáuranos al gozo de aquel momento cuando nos redimiste, nos salvaste. Restáuranos a ese primer amor, que nos movilizó a hacer tantas cosas con pasión, a hablar, a dar testimonio de lo que Dios había hecho y estaba haciendo en nuestra vida, y no teníamos ni Biblia quizás. Qué importante es que el Señor restaure la pasión de servirle a Dios, la pasión de poder compartir de los testimonios que Él ha hecho en nuestra vida y sobre todo del Evangelio de Jesús, que Él murió para que nosotros pudiéramos estar en esta nueva vida en Cristo y una nueva relación con Dios. Yo te quiero animar, ¿no?, a que podamos orar a Dios diariamente, ¿no?, a que el Señor esté restaurando nuestra alabanza, nuestra adoración, allí en el matrimonio, que restaure nuestra relación, si bien matrimonial, pero como esposos, que somos uno en Cristo, poder restablecer, restaurar la relación espiritual con Dios. Como familia, que el Señor pueda restaurar la vida espiritual en el hogar, que pueda haber allí alabanza, que puedan haber allí día a día momentos de oración, momentos donde la presencia de Dios está llenando allí el hogar, la familia. Hoy más que nunca necesitamos y podemos hacer eso porque estamos en cuarentena. Estamos allí encerrados y ese momento para orar a Dios. Señor, restaura nuestra vida espiritual en el hogar. Pero fíjese que como allí para aclarar esto, el salmista usa 2 imágenes o 2 ejemplos o 2 alegorías. Una que tiene que ver con los arroyos del desierto. Allí en el desierto, por eso dice allí, restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan el desierto. Allí en Jerusalén habían muchos desiertos de pura arena. Y se iban haciendo algunos surcos, como algunas canaletitas, y obviamente que solamente uno veía arena. Lluvia, había muy poco lluvia en el año, casi que no llovía nunca. Ahora, en el momento que descendía la lluvia, se iban haciendo esas canaletitas que son guados, en términos bíblicos, y resulta que de un momento a otro caía esa lluvia, y de un día para otro uno veía ese desierto que reverdecía. Y por eso dice, restáuranos como los arroyos renuevan el desierto. Y allí, un lugar desértico, un lugar seco, un lugar donde solo se veía arena, de un momento a otro cuando descendía la lluvia y esos canales, esos guados, iban regando el desierto, uno al otro día podía contemplar cómo se reverdecía ese desierto. ¿Y qué había pasado? Que de alguna manera llegaron semillas al desierto. De alguna manera quizás un pájaro que vino de uno u otro lugar dejó allí una semilla, quizás aquellos mercaderes que llevaban, transportaban en los camellos comida, de pronto dejaban alguna semilla allí y llegó un momento que cuando cayó la lluvia, esas semillas se abrieron, se despertó la vida en ellos y al abrirse comenzaron a crecer y todo reverdeció. Y yo creo que cuando el Espíritu Santo, ¿no?, pasa y permite que esas nubes de lluvia espirituales lleguen a un corazón desértico, pero que hay semillas, que la palabra de Dios hace en nuestro corazón, van a empezar a reverdecer. Y yo no dudo que el Señor a través de su palabra ha sembrado semillas poderosas en tu corazón que de pronto en el tiempo han quedado olvidadas, como esas semillas en el desierto. Quizás uno piensa que ya están muertas, que ya no hay posibilidades, esperanza,
de que algún día puedan brotar, pero cuando viene el derramamiento de la lluvia del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo se derrama por su gracia en la vida de un creyente, en tu corazón, vas a ver cómo va a reverdecer, cómo va a recobrar la vida, el vigor, la fortaleza, va a recuperar eso que en algún momento Dios sembró, va a comenzar a tener vida. Asimismo, la palabra de Dios dice, ¿no? Dice, la lluvia y la nieve quedan del cielo y no regresa, sino que humedecen la tierra, la fecundan, la hacen germinar, dando semilla al campesino y comida a la gente. Así también pasa con mi mensaje, con la palabra de Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y cumplirá bien el propósito para el que la envió. Y si Dios ha sembrado una semilla, si Dios envió una palabra a tu corazón, vino con un propósito y no va a volver vacía. Por eso solamente es esperar que el Espíritu Santo sea derramado sobre tu corazón, que el Espíritu Santo una vez más dé vida a esa semilla y vas a ver reverdecer ese desierto en cosas maravillosas. Y la última imagen que nos presenta este salmista es del agricultor. Fíjense que si hay una persona que tiene fe, que es admirado por su fe, es el agricultor. Porque quizás puede que varios años no cosechó, se empeñó, trabajó, sembró, pero cuando llegó el tiempo de la siega, no tuvo cosecha, no hubo gozo. Pero una y otra vez, él trata de sembrar. Y a veces se empeña él, va a pedir un préstamo, hipoteca sus bienes, en pro de seguir sembrando. Y a veces, obviamente que esto va quitando las fuerzas, a veces va quitando la energía, pero nunca pierde la esperanza, por más que hace años que no cosecha, nunca pierde la esperanza de decir, bueno, este año va a ser, esta siembra vamos a cosechar. Y ahí lleva a su familia y comienzan a trabajar el campo para la esperanza que tienen de que va a haber cosecha ese año. Más allá de lo que ha pasado en años anteriores, ellos tienen la esperanza, tienen la fe de que ese trabajo de ir y sembrar, de regar, de cuidar esa siembra, va a dar fruto. Por eso es que dice allí el salmista, ¿no?, que los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Y es muy sufrible la tarea, la labor del agricultor. Es muy sufrida y muchas veces va sembrando con lágrimas, quizás con dudas en su corazón, pero la siembra la hace, la siembra la hace. Por eso dice, lloran al ir sembrando sus semillas, llora al salir. Y a nosotros nos pasa, si uno cuando ve los campos y los corazones de la gente, uno va a decir, otra vez vamos a sembrar acá. Puede haber un barrio, una ciudad, un pueblo, una zona, decir, es gente tan dura, hemos sembrado y nunca nos dio un fruto en esa zona, en ese lugar, en esa familia. Y por eso qué importante es tomar este ejemplo que nos pone acá el salmista del agricultor, que más allá de lo que pasó años anteriores, ellos siguen trabajando y teniendo la esperanza y la confianza de que esta vez va a dar fruto. Por eso te quiero alentar, te quiero animar a que sigamos sembrando la semilla del Evangelio. Más allá de lo que pasó antes, tengamos la esperanza, tengamos la confianza que la semilla se siembra, y fíjese, se siembra antes de la lluvia. Allí en el desierto esa semilla ya estaba. Cuando vino la lluvia, ya estaba la semilla sembrada. Nosotros sembramos. Y cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en el corazón de la persona, es cuando va a redundar el fruto, y como termina diciendo este salmo, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Qué hermoso es cuando podemos ver esas vidas transformadas, cambiadas, porque el Espíritu Santo le dio vida a esa semilla y pudimos ver la obra de Cristo en esos corazones. Así que yo te quiero alentar de que podamos tener esta esperanza, esta confianza del agricultor en la siembra del Evangelio de Jesús. Y te quiero animar también a que quizás han habido cosas en nuestra vida que están detenidas, que están suspendidas en el tiempo, que quedaron a medias. Entonces yo quiero orar en esta mañana para que el Señor te dé fe, te renueve la esperanza, te renueve la confianza, te renueve la fuerza, quizás nuevas ideas para seguir adelante en eso que hoy está suspendido, que está detenido en tu vida, pero que Dios aún lo tiene presente y Él quiere bendecirte. Por eso te invito a que puedas cerrar tus ojos por un momento
y que podamos hablar con Dios, que podamos orar. Padre, oramos en el nombre de Cristo en esta hora, Señor, para que tu Espíritu Santo esté renovando nuestra fuerza, nuestra confianza, que tú derrames, Señor, en abundancia de tu gracia, de tu amor, sobre cada uno de aquellos que en esta mañana están en tu presencia, y que tú comiences a activar en nuestro corazón esa confianza, esa pasión, ese amor por aquellas obras que están suspendidas, por aquellos trabajos que han quedado a medias, sean personales, sean proyectos sentimentales, proyectos matrimoniales, familiares, ministeriales. Padre, en el nombre de Cristo oramos por un tiempo donde tú te manifiestes con poder y podamos gozarnos en las maravillas que tú vas a hacer, dar testimonio de tu bondad y de tu fidelidad. Padre, glorifícate a través de tu palabra que en esta mañana ha llegado a nuestro corazón para que podamos honrarte y podamos alabarte siempre, porque eres un Dios poderoso, eres un Dios fiel, eres un Dios que verdaderamente nos amas. Te bendecimos y te alabamos y lo hacemos orando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. 2, 3, 4. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Mostrando en mi aposento me encontraré contigo. En la intimidad tú me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Mostrado en mi aposento me encontraré contigo. En la intimidad tú me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor.
porque mis fracasos